buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Empezamos un programa totalmente literario esta tarde con tres autores argentinos. Bettina González, autora de tantas novelas, nos trae un libro de cuentos, es su segundo libro de cuentos. El amor es una catástrofe natural. La poeta María Negroni, con dos libros muy especiales, uno dedicado a Emily Dickinson, a la poeta Emily Dickinson, y el otro, Objeto Satie, dedicado justamente a la figura de Satie, el músico francés. Y empezamos con una novela policial y con un autor policial emblemático, creo, de la Argentina, y ahí lo presentamos. Juan Sasturain nació en Adolfo González Chávez en 1945. Es escritor, periodista y guionista de historietas. En televisión condujo los programas Ver para Leer y Disparos en la Biblioteca. Es autor, entre otros títulos, de Manual de Perdedores, Los Galochas y El Versero. El último Hamlet es su última novela publicada. Bueno, señores, acá lo tengo. Pesa bastante. El último Hamlet. ¿Cuántas páginas, Sasturain? Y son como 700 páginas, ¿eh? Sí, casi 700 páginas. Sí. Es tu novela más larga, vamos a decir. Sí, el negro Fontana Rosa diría que no es corto, pero tampoco se lee de un tirón. Así que es un ladrillo peligroso. Lleva su tiempo. Ajá. No se lee un tirón, además, porque tocan muchos temas que uno va reflexionando. Es un libro de lectura rápida, para nada. Pasan cosas complejas y densas. Sí, yo supongo que tiene una trama narrativa que combina lo policial con lo biográfico, con lo político. Se lee, pero también admite frenar y quedarse un poquito en algunas referencias, ¿no? Pienso que sí. Sí, por lo menos y a mí me encanta leer libros así que supongo que a alguno más le debe gustar también. Yo estoy segura que sí, tiene muchos elementos muy atractivos. El año pasado que estuviste acá contaste que estabas terminando esta novela o que estaba recién terminada. Sí. Y la idea es muy atractiva porque toma la figura de Dashiell Hammett, que para cualquier escritor de policial creo que es el top absoluto, ¿no es cierto? Sí. El padre de la novela negra. Sí, en el fondo el padre de la novela negra, exactamente. Bueno. Una categoría que ni él acuñó, ni los norteamericanos acuñaron, pero sí, digamos, las generaciones posteriores lo hicieron. Claro que sí. Pero Hammett es un modelo pero sí es una referencia para todos los escritores, independientemente del género. Trascendió largamente el género. Cualquier buen escritor trasciende el género. Escritora secas, ¿no? Claro. Este parece, digamos, si tiene punto de referencia, está más cerca de Hemingway que de Agatha Christie, ni hablar. Bueno, es otro tipo de escritor. Primero que Agatha Christie no tiene nada que ver con la novela negra, ¿no? Evidentemente, pero me refiero al tipo de escritura, ¿no? No, claro, claro. Más cercano a Hemingway, totalmente, tú lo has dicho. claro. Es un fenómeno, ¿sabes? Parecido al de quién, por razones distintas, ¿no? Pero con ciertas variables. Se parece a Roberto Al, incluso en las fechas. Ajá. Viste que Roberto Al, entre el 26 y el 32, 33, 34, escribe todas las novelas, desde Juguete hasta El amor brujo, ¿no? Bueno, Hammett escribe sus novelas del 28 al 34. Cosecha roja, La maldición de los Dane, La llave de cristal, el famoso El halcón maltés, El hombre flaco. Eso se escribe en ese tramo, más 30, 40 cuentos extraordinarios y otros 50 más de relleno, en un periodo que no son más de 12 años. Increíble. Y antes de los cumplir los 40... Y no es que muere poco después, vive casi 30 años más. Claro, murió en el 61. La novela precisamente empieza con la muerte. Se abre y se cierra con la ceremonia del entierro. Del entierro, claro. Sí. Del velorio. Y habla Lilian Hellman. Lilian Hellman, que eso es histórico. Habla ella lo despide, ¿no? Lo despide. Qué lindo tener a alguien que... Era en Nueva York que hacen eso y Nueva después York. llevan el cadáver. Nueva York lo llevan a Arlington, al cementerio de militar. Claro. Lo notable es que Hammett, que había sido toda la vida un radical, en el sentido norteamericano, radical, ¿no es cierto? Un izquierdista sin partido, un marxista anómalo, ¿no? Que había sido
perseguido por McCarthy y por ser con la Comisión de Actividades Antinorteamericanas. Estuvo preso, ¿no? Se comió 6 meses de cárcel por mantener sus principios y no dar nombre, no botonear. Fue un antifascista convencido, fue un hombre que defendió a su país, fue a las 2 guerras, fue de veterano, ya 40 y pico años, fue a las Aleutianas en la Yo digo Segunda todo que Guerra sí, Mundial. porque está en el libro, yo me enteré acá. Y aspiraba, no además quería que lo enterraran como militar, como militar. soldado que había sido. En Arlington. Y está enterrado en Arlington, es decir, donde están los soldados, ¿no? Es un personaje maravilloso. Hammett es un personaje extraordinario. Vos decís que él no escribe más, pero porque se exige mucho. Él podría repetir la fórmula y seguir escribiendo. Totalmente, claro. Y ganando dinero, porque ojo que en los últimos años no tiene un peso. No, claro, porque él vuelve de la guerra y cuando vuelve de la guerra bueno, tenía problemas de alcohol, tenía un montón de problemas el flaco Hammett. Pero había dejado el alcohol, ¿no es claro, en el cierto? 49 ahí lo deja porque si no se muere. Sí. Estaba ahí. Fue un señor de principio, según Lilian Hellman dijo de un día para otro, no voy a beber más, y no bebió más. Y no bebió más. Parece ser que no bebió más. Bueno, pero como resultado de la campaña contra él y de la cárcel y todo, le retiraron todos los derechos de autor, dejó de cobrar un mango, le sacaron todos los libros de las bibliotecas públicas y de las bibliotecas del exterior. Y no tenía ninguna fuente de ingresos. Todo estaba viviendo de prestado. Cuando yo lo agarro en mi novela. En una choza. Está viviendo en una choza, una cabaña. Está viviendo en una cabaña de préstamo de unos amigos en las afueras de Nueva York. Y ahí es donde lo agarro, en el año 53. Ahí la novela aparece, transcurre en 3 meses del año 53, cuando él está empezando a escribir una novela que nunca terminaría. Claro, pero después empieza con el entierro, digamos, o la ceremonia, ¿no? Del velorio. Y después volvemos para atrás y todo este episodio, la vida de él, digamos. Claro, porque se entreveran muchísimos personajes. Él está escribiendo una novela, que creo que la dejó, esa novela de 60 páginas quedaron. No sé si no la publica después Lilian Hellman. Exactamente, Cristina. Él dejó una novela inconclusa, se llama Tulip. Esa novela tenía 60 páginas. Se publicó en los años 60, después de la muerte de él. Una novela inconclusa que no tenía nada que ver con los textos anteriores. Claro. No era policial ni nada. Era un amigo que lo venía a visitar a un personaje que es evidentemente él. Y acá aparece como personaje. Claro, yo lo que hice fue pasarlo de tercera persona a primera, de primera a tercera, le puse Hammett al personaje y esas 60 o 70 páginas originales la convertí en una novela de 700. No sé si el maestro hubiera dado permiso, pero bueno. Claro, es lo que podemos decir que es una intervención, ¿no es Totalmente. cierto? Sí, es una intervención. Es una intervención. Tanto se habla ahora. Salvaje en ese texto de él, a lo cual sumé un montonazo de cosas que me interesaban a mí contar. Un enigma policial que no estaba allí, otros textos que se cruzan, un personaje argentino que nunca puede faltar. El personaje argentino es una obsesión, digamos, que me perseguía desde hace muchos años, porque hay un cuento en el Halcón Maltés, dentro del Halcón Maltés, en el capítulo 7 o en el 9. Vos decís acá, el capítulo 7. Es 7, va. Sí. Es el cuento que le cuenta, no lo vamos a contar acá porque es muy largo, el cuento que le cuenta Sam Spade, es decir, para los que no han leído El Halcón Maltés, pero vieron la película, Humphrey Bogart, a Bridget, a su cliente, con la cual se acostará y a la cual entregará después a la policía. Le cuenta un cuento que no tiene nada que ver con nada. Entra un cuento dentro de la novela. Exactamente, que es como un enclave allí. Es la historia del señor Flitcraft, que es una experiencia que tuvo él cuando era muchacho, cuando trabajaba en una agencia de detectives, antes de hacer su campaña. Es decir, es un recuerdo de Hammett, traslada, porque Hammett fue detective de agencia, cuando era muchacho. Bueno, le cuenta la historia de Flitcraft, que es el tipo que desapareció. De un día para otro desaparece y vuelve 2 años después. Desapareció. ¿Cómo desapareció? Como desaparece el puño cuando se abre la mano. Una metáfora preciosa. Bueno, le cuenta ese cuento. Esa novela, ese cuento está en el capítulo 9, cuenta cómo Flitcraft desaparece y aparece 2 años después sin saberse dónde estuvo, con otro apellido, Pierce. Yo me imaginé, sin entrar en muchos detalles, a un lector argentino que en el año 46 lee la edición de Lautaro, la edición de Editorial Lautaro, del Halcón Maltés, llega al capítulo 9 y dice:
este tipo es mi viejo. Mi viejo. Este es mi papá. Este personaje que desaparece acá y que mi anduvo papá. 12 años, este es mi viejo que llegó por acá, un norteamericano que llegó por acá, que se casó con mi vieja, que me tuvo a mí, desapareció como había venido y se supone que había vuelto a Estados Unidos. Joder. Entonces sale en pesquisa de su padre. Va a buscar su padre. El argentino. Y lo demás Ay. lo gastan diciéndole, sos el único tipo que se cree hijo de un personaje de novela. Claro, ¿no? ¿qué te parece? Entonces va a buscar a su padre a San Francisco y bueno, trata de encontrar a su padre y por otro lado el responsable de que él tenga ese dato, lo va a buscar a Hammett. Y lo persigue a Hammett con un manuscrito. Bueno, eso es parte de la historia. Yo pensaba mientras te escuchaba, la novela negra, ¿no? Sí. La novela negra, los límites, cómo se expandieron, digo. ¿Qué te parece? Claro que sí. Hoy en día es una categoría ómnibus que sirve para muchísimas cosas. Para ¿no? muchísimas cosas. Acá estuvo Padura hace un par de semanas, que estuvo en la Argentina, lo estuvo entrevistamos, y él hablaba de eso, porque él ya mete en novela histórica, mete un montón de cosas. Claro. Él con su Conde, a Conde lo hace moverse en cualquier ambiente. En cualquier ambiente. Pero digo, a raíz de eso él dijo que hay 2 o 3 elementos ¿por qué sigue siendo novela negra? Que hay 2 o 3 elementos que siguen, ¿no es cierto? Que si no están ya no es novela negra, parecería. Parecería, pero ¿Vos qué pensás de esto? Las categorías son muy, muy laxas. Si vos decís, si coincidimos en que Hammett, Chandler, McCoy, Kane, Goodies y Jim Thompson son evidentemente autores de novela negra, en una novela de Thompson no hay detective. En una novela de Goodies está contada desde la víctima. Son novelas de suspenso, no hay investigación. ¿no? En una novela de Kane son novelas de pasión, en el fondo. El cartero y cosas por el estilo. Sí. Tampoco hay investigador. No hay investigador. Hay enigmas, sí, pero no hay investigador. Y en las de Chandler y Hammett sí, hay detective, pero la policía prácticamente no opera, está de testigo y en general basureada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Los límites se van expandiendo cada vez más. Además, no es cierto que en la novela negra no haya enigma. Muchas veces hay enigma, sí, claro que sí, lo que pasa es que no es lo más importante. Claro. ¿no? Lo importante es el clima. Uno no puede contar... es incontable realmente, una novela como El largo adiós de Chandler. No la puedes contar. Es incontable, porque es semejante el quilombo argumental que tiene. Son 2 tramas agarradas así, pero es inolvidable. Porque Marlowe es inolvidable, porque la pintura de la sociedad es inolvidable, porque la relación entre los personajes es inolvidable. Y en el Maltés pasa lo mismo. La trama es muy, muy descabellada, pero no te lo vas a olvidar jamás. ¿no? Ni de Peter Lorre, ni del personaje de Cairo, ni del personaje de ella, ni de Spade. ¿no? Él decía algo así como que hay un orden que se quiebra, un orden que se rompe, que hay que restablecer. Sí. Creo que más o menos así lo planteaba. Sí. Entonces ahí entran todas estas variantes que vos decís. Bueno, eso sí es una categoría que se puede aplicar a toda narración. También. Es decir, hay un equilibrio que se mueve y hay toda una peripecia hasta que se vuelve a equilibrar de otra manera. Lo que pasa es que el policial acentúa los rasgos de la narración, digamos. Sí. Por eso cuando Bioy y Borges hicieron El Séptimo Círculo y dijeron, bueno, es importante publicar novelas policiales, era una manera de reivindicar el poder de la trama. Cuando las novelas servían para cualquier cosa, saludablemente, ¿no? Para la sociología, para psicoanálisis, para lo que sea, para experimentos verbales, estos volvieron a decir, no, contame una historia, que pase algo. Bueno, y ahí siempre, en la policial siempre pasa algo y hay que resolverlo. ¿no? Entonces en ese momento era el último refugio de la trama, digamos, ¿no? El lugar donde la trama estaba, en los géneros. En general es en los géneros donde están las tramas. Sin duda. Tan importantes. Sin duda. ¿no? Él habla también, el elemento político que me parece que es clave, ¿no? Sí, por lo menos en esta novela negra, sí. O por lo menos social, ¿no? Sí, bueno, pero es un dato clave, digo. Que haya podido, que Padura haya podido escribir una novela policial en Cuba sin soslayar ningún tipo de cuestiones, habla de la madurez de Padura y de la madurez de Cuba, ¿no? Es un caso bastante único, te voy a decir. Sí, hay otros compañeros que han escrito allí, lo que pasa es que él es muy talentoso, ¿no? Bueno, trascendió, se hizo internacional. Trascendió, en este caso concreto. Claro, trascendió sin moverse de allí, ¿no? Porque siempre vuelve a casa. Oíme, ¿y vos qué pensás
Juan, del tema de las ciudades, porque él también dice que es novela urbana y que hay mucha descripción, por ejemplo, si pensamos en Vázquez Montalbán, claro, ¿no? Con Barcelona, claro. o bueno, Padura mismo con La Habana. Sí. Y sí, en general sí, porque bueno, es un género del siglo XX y la novela del siglo XX está bien, está la novela indigenista latinoamericana, etcétera, pero se arraiga en las ciudades. Sí. Ahora, como toda afirmación sirve solamente para subrayar las excepciones. Sin duda. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Argentina hubo más desarrollo del cuento en general, como viste que el cuento en la Argentina es muy importante. Tenemos muchos de nuestros grandes narradores han sido grandes cuentistas, no necesariamente novelistas. Mencionar al maestro primero que nada, ¿no? Pero en el caso del policial eso se repite. Hay mucha más producción de cuentos policiales que de novelas policiales. ¿Ah, sí? Sí, señora. Por ejemplo, en el periodo más denso de apogeo de la novela policial, cuando digo apogeo, quiere decir que era popular, es decir, que la gente leía montones de novelas policiales, que había colecciones baratas, Séptimo Círculo, Rastros, la serie Naranja, El Club de Misterio. Yo creo que todo se leía mucho más, ¿o no? Bueno, pero policial se leía muchísimo. Joder. Bueno, en esa época había absolutamente un consumo altísimo de novela policial. Sí. Y había muchísimos cuentos que se publicaban en las revistas periódicas, en los magazines, sobre todo Leoplan y Bea y Lea, que es donde yo un poco aprendí a leer, ¿no? Y ahí hay muchos argentinos escribiendo cuentos en esas revistas, que algunos ni siquiera llegaron al libro después. Hay muchos autores allí. En fin. Tantas cosas que uno piensa. Sí, bueno. ¿Extrañas la tele? ¿Si extraño la tele? Sí. No, extraño el fútbol para todos. De la tele, ¿qué extraño? El fútbol para todos. La verdad que sí, es un afano. ¿Y vos en la tele no? En la tele sí, me encantaría trabajar en la tele, hacer las cosas lindas que hemos estado haciendo en su momento. Bueno, si se da, pero tampoco es tampoco es un imperativo. Mucha gente te recuerda por la tele, te aviso. Ya lo sé, mucha pero gente. Esto es lo que me pone feliz. Acá tenemos el escribir. último Hammett. Bueno, ¿cuántos años estuviste con este libro? Es un libro... Si mirás, cuando en algún momento a lo largo del verano próximo, para el otoño, llegues al último párrafo, vas a ver que dice abril de 1984, abril del 2017. No quiere decir que estuve todos esos años escribiendo, pero que en el origen, esa fecha del 84 no miente. Es que está yendo al maestro y al origen de la novela negra. Además, no sé qué te hace pensar que yo no llegué al último párrafo. Bueno, no sé, viste, estabas por ahí, yo vi que andabas por ahí, pero el último es complicado, yo sé. Me he tomado mi trabajo, Sasturain, este es un programa de libros. Es un programa muy serio, además. Sí, lo es. Claro que sí. Y acá estamos. Señor, gracias por haber venido, como siempre. Al contrario. Habías venido, me acordaba las últimas veces que viniste con la poesía completa, sí, con los cuentos completos, sí, y venías anunciando que escribías este libro. Sí. El otro día encontré el último lector de Piglia, porque mi mujer estaba juntando cosas de Piglia por una cosa que tenía que hacer Liliana, ¿no? Y encontré el ejemplar de El último lector de Ricardo, que me había dedicado muy cariñosamente. Vino del 2007, me decía, para Juan esperando su Hammett. Mirá, ya 12 años yo ya estaba chamullando que estaba trabajando con esto. Es bastante impresionante verlo acá, ¿no? Publicado. Yo estoy re feliz, estoy hecho ya con esto. ¿Estás hecho? Si alguno lo compra, mejor. Acuérdese, El último Hammett, la última novela de Juan Sasturain. Nos vamos a un corte. Gracias, Juan. Nos vamos a un corte, ya volvimos.